Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resume toda la ley. Jesús resume todos los mandamientos en dos frases sencillas, pero muy difíciles de cumplir. Le preguntan los fariseos, creyéndose más que los saduceos. Bueno, Jesús dejó callados a los saduceos, a una secta del entonces. Nosotros los fariseos tenemos más fama, más poder. Nosotros somos los preferidos de Dios. Vamos a ver si a nosotros también nos va a dejar callados. Se le acercan con prepotencia, con doble intención. Y como eran muchísimos preceptos, entonces le dicen a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos, a ver si tenía la capacidad de resumir tantos preceptos que cumplían los judíos, o tenían para cumplir los judíos. Y Jesús le dice a los fariseos, pues el mandamiento más importante, el mandamiento más grande, es el amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Amarlo con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Ese es el mandamiento más grande. Suena sencillo. Y si uno le preguntara a la gente por allí, o hiciera una encuesta: ¿usted ama a Dios? Sí, sí, todo el mundo, o gran parte de la humanidad diría que sí, ama a Dios. Algunos harían diferencia: yo amo a Dios, pero no formo parte de la iglesia. Yo amo a Dios, pero no voy a misa. Yo amo a Dios, pero no rezo. Yo amo a Dios, pero no me confieso, etcétera. Pero estamos hablando del amor a Dios. La mayor parte de la humanidad diría que sí, aman a Dios. Pero si le agregan con toda la fuerza, con toda la mente, es porque yo no pienso en otro Dios. Con toda mi alma, con todo mi corazón, es porque aquí yo no me apego a otro Dios, sino que dejo un espacio libre aquí, en la mente, en mi alma y en mi corazón, para Dios. Lo dejo todo libre para Dios. No puede entrar otro Dios. Entonces estoy hablando de la fidelidad a Dios. Si empezamos a explicarlo y a meditarlo,
no es tan fácil responder, yo sí amo a Dios, porque si amo a Dios, cumplo sus mandamientos, vivo sus mandamientos, los practico. La gente se va a dar cuenta que sí estoy tomando en cuenta los mandamientos de Dios. Y como si fuera poco, Jesús completa y dice, pero hay otro segundo mandamiento que hay que agregárselo a este, y es el amar al prójimo como a uno mismo. Más complicado todavía, porque hay gente que dice, yo amo a Dios, pero yo odio a mi hermano, o le tengo rabia a fulano, etcétera, etcétera, o le deseo mal al otro. Entonces no pegan allí. Uno implica el cumplimiento del otro, porque para yo amar al prójimo yo tengo que ver que también el otro es hijo de Dios, como le sucede a una madre aquí con unos hijos. Yo puedo tal vez no querer a mi hermano, pero yo sé que mi madre quiere a ese hermano y me quiere a mí igual. Entonces yo tendría que tomar conciencia que el otro, al que yo odio, al que le tengo rabia, al que me cae mal, al que me cae pesado, también es hijo de Dios, hijo predilecto de Dios. Entonces yo tengo que empezar a ceder. Yo tengo que ver que aquel de mala conducta, aquel que no tiene sino maldad en su corazón y en su mente, también es hijo de Dios. Y yo no puedo decirle a Dios cómo lo tiene que castigar. Como un hijo no le puede decir a la mamá o al papá cómo debe castigar a su hermano. Eso lo sabe la madre, eso lo sabe el padre. Si lo hace o no, es su libertad. Menos mal, porque cada vez que uno se pelea con un hermano o con una hermana, si uno tuviera que decirle al papá cómo lo va a castigar, o le tuviera que decir a Dios cómo lo va a castigar, pues imagínense ustedes cómo sería eso. Y ahí está nuestra rabia y nuestra impotencia. Pero ¿por qué los que son muy buena gente se mueren? ¿Y por qué aquellos que son tan mala gente no se mueren? ¿Y por qué aquellos que son tan buena gente les va mal y no echan hacia adelante? Y yo metido allí porque yo soy muy bueno. En cambio los otros que hacen el mal, entonces eso sí les va bien y viven bien. ¿Qué es lo que pasa allí? Yo no me puedo meter en la manera de corregir de un padre o de una madre a sus hijos, pero para nada. Además, el mal que yo voy haciendo, ese va trayéndome sus propias consecuencias, pero yo no soy quien para juzgar. Entonces, ¿cuánto problema hoy en el mundo? La inmigración en Europa, sin ir muy lejos aquí mismo también, la rabia al otro. Escribía el fin de semana ayer un artículo allí sobre esto, sobre estas palabras importantes de lo que significa amar al otro, que eso se va manifestando, dicen los psicólogos, yo voy reflejando ese hecho de no aceptarme, de no quererme como persona, lo voy reflejando en mi actitud con el hermano, con el otro. Y si lo reflejo en la casa, en la familia, pues empiezo a reflejarlo en la vecindad. Y si lo reflejo allí donde vivo, entonces lo voy reflejando también en la sociedad. Y me voy creyendo que yo soy creación de Dios para disfrutar yo solito con los seres que quiero o con mis seres queridos de este mundo. Y el otro no tiene cabida y no tiene derecho. No veo en el otro a un hermano, a alguien que me va a ayudar a mí a avanzar y a desarrollarme. Veo en el otro al enemigo, porque yo siendo hijo, desde pequeño siempre fui egoísta y miré al otro con envidia. Entonces ya llegó este venezolano acá y este venezolano va a acabar con mi trabajo y entonces a mí me van a votar, y empiezan esos resentimientos tan dañinos que nacen en el corazón del hombre y luego se convierten en xenofobias y en racismo, que sabemos muy bien lo que eso significa. ¿Y todo por qué? Porque no hemos cumplido estos mandamientos fundamentales.
el amor a Dios y el amor al prójimo. Ojo, esto comienza en la casa. Esto comienza en la casa. Estos grandes problemas de la humanidad comienzan en la casa. Cuando yo no me acepto o cuando yo no acepto a los míos, yo voy reflejando esa sombra, decía por allá este gran psicólogo Carl Jung, las sombras de cada uno de nosotros, las voy reflejando en el otro, mi actitud, mi conducta. Este rechaza a aquella persona porque es de otro país. Este rechaza a aquella persona porque tiene otro color de piel. Este rechaza a aquella persona porque pertenece a no sé qué cosa. Entonces, eso muchas veces refleja que yo no me acepto como soy y no acepto a mis propios hermanos y no he aceptado tampoco nunca a mis propios padres. Siempre tengo algo que reprochar y me reflejo en ese reproche, en esa crítica y en esa manera de ser contra el otro. Que Dios nos ampare, que Dios siempre tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.